Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, que hoy se viste de gala para traer a un camaleónico actor de doblaje, showman, actor, presentador y gran amigo y seguidor del programa, Carlos Latre. Carlos, un placer inmenso, un honor tenerte aquí. Pues lo mismo digo, de verdad, me siento un privilegiado. Efectivamente, soy un seguidor y un fan absoluto del programa, del 24 Horas, y muy feliz de estar aquí a tu lado, amigo. Y con tan ilustres amigos. Después de hablar tú ya me quedo afónico. ¿Pero por qué? Porque es la voz que nos acompaña. Bueno, Carlos, vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de las películas que te gustan y de unas versiones muy bonitas, ¿verdad, Guillermo Malmori? ¿Qué tal? Buenas noches. De estos actores que son capaces de desdoblarse en una película y aparecer 8 veces en el mismo plano. Vamos a ver actores que se han desdoblado, imitaciones, actores que han transmutado de alguna manera, que se han travestido alguna vez, o que se han disfrazado, incluso actores que no lo imaginamos, incluso en películas porque claro, esto, la gente a veces dice, quiero ver al actor en la película. Yo voy a ver una película de Kirk Douglas, y Kirk Douglas se me disfraza, no es Kirk Douglas, que en la época del Star System esto era complicado, pero alguna cosa ahí vamos a verla hoy. Vamos a disfrutar mucho, ¿verdad, David? Felipe Arranz, y con un invitado de excepción como es Carlos Latre. De hecho, en honor al maestro Latre, hemos seleccionado películas de actores que se ponen a prueba ellos mismos en retos cinematográficos donde tenían que interpretar un montón de papeles. Y muchas veces el director les decía, pero no hagas tantos. Y ellos decían, no, dame más papeles. Y entonces es un poco por ahí, ¿no? Esta noche. Carlos puede con eso y con más, porque celebra sus 25 años sobre las tablas. Sí. 25 años que para muchos... televisión, imagínate, o sea, en televisión, en teatro. El teatro llegó un poquito más tarde porque fue como un descubrimiento. Pero la televisión, lo estábamos comentando antes de entrar, ¿no? Desde los 19 años en el mundo de la televisión, y es algo que es maravilloso, es muy bonito, porque la sensación que tengo es haber salido de la universidad y empezar ahora la vida profesional de verdad. Pero eso te recuerda con Xavi Sardá, sí, en Crónicas Marcianas, pero tú, vamos, hay que ir a ver este espectáculo, One Man Show, sí, que es una maravilla, porque ¿cuántos personajes tienes calculados que haces? Yo, en mi catálogo hay más de 600. Hay más de 600 personajes que al final no son personajes, son colores vocales, claro, ¿no? Son registros, ¿no? Y en este One Man Show hacía unos 100 y pico, más o menos. Pero bueno, es algo muy bonito, ¿no? Ahora, como decías, acabo de celebrar mis 25 años en televisión y hicimos un reto que fue a ver cuántos personajes podía hacer en 2 minutos, porque lo había hecho en El Hormiguero y había cumplido con 65 personajes, y el otro día hicimos 82 personajes en 2 minutos, casi muy rápido. Pero si era el récord de los Guinness. Sí, pero lo que pasa es que para entrar en el Guinness hay que pagar una pasta y no lo aconseja, el producción no salía. Entonces no vale, si tienes que pagar no es el récord, es el que paga. Bueno, pues sí, con Carlos Latre, al que felicitamos, pues, te cantaríamos el cumpleaños feliz, pero no hace falta. Pero sobre todo gran amante del cine, ¿no? Gran amante del cine. Y que has puesto voz a más de 20 películas. A más de 20 películas. Hay sí, una que tú has querido escoger porque nosotros admirábamos a Robin Williams. Wow. El gran Robin Williams que ha sido, ahí lo estamos viendo, un registro brutal. Y en este personaje de Ramón, ¿no? En Happy Feet, lo estamos escuchando a él porque tenía esa voz camaleónica. Este es Robin. Este es Robin. Ahora. Now go. But we can't swim. Now go. We're way too fluffy. What? Fluffy don't Y float. Brillante. But it's too high. I'm a lipophobic. este personaje lo has hecho tú Sí. en español. Vamos a escucharlo. Este es Carlos Latre. ¡Carmen! Tranquilo, Ramón. Estoy bien. O eso creo. ¡Odio las relaciones a distancia! Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Porque esta es una de las películas más recordadas. Sí. Disfrutas, ¿verdad? Eso se nota. Fue maravilloso porque además tuve la gran oportunidad. Yo he tenido mucha suerte en mi vida. He tenido suerte de conocer a muchos grandes, y eso es maravilloso porque de repente se crea una magia. Y con Robin Williams me dieron la oportunidad de ir a hacer el junket de prensa, que se llama, o sea, las entrevistas a los actores en Londres. Fui a la premiere de Londres y fui con él. Y de repente estuvimos juntos hablando de todos los personajes que hacíamos en la película, porque no era solo Ramón, había, me parece que 2 o 3 personajes que él también doblaba. Y entonces hablamos de las diferencias, porque él hacía un cubano
y el mío, mi personaje era un cubano y el suyo era como más un latino, hacía como una especie de latino así, muy divertido, ¿no? Y estuvimos incluso cantando, fue tremendamente amable conmigo, además me dijeron, hoy no tiene buen día, Robin, o sea, cíñete a las preguntas y tal, y dices tú. Y de repente entré y se creó como una especie de magia en la que, ya te digo, no sé qué ha pasado, pero habéis acabado cantando los dos. Qué bueno. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Es la química entre dos grandes, ¿no? Y Sí. que además Robin Williams, bueno, yo recuerdo especialmente Aladdin, esa maravillosa... Hombre, el genio. Que aquí dobló magistralmente José Mayuste. Sí, sí. Pero ha sido bueno, él ha sido un brillantísimo imitador, lo hemos visto en cantidad de galas, entrevistas. Improvisando, sobre improvisador nato, un hombre con una ternura en sus papeles. Había una película, no recuerdo exactamente, que iba más allá de la muerte en busca del amor de su mujer, ¿no? Que había fallecido. Por eso sorprendió tanto que falleciera en esas circunstancias producto de la enfermedad. Sí. Bueno, el homenaje que hemos querido hacer en Secuencia 24 Grande. le dedicaremos un programa a Robin Williams porque tiene un registro maravilloso. Tiene. Y en estos personajes que se transforman, Guillermo Almonia tiene una película que se llama El último de la lista. Verás qué curiosidad. El último de la lista es una de las películas menos conocidas de John Huston, fíjate que tiene películas muy conocidas, y aquí estamos viendo cómo los actores se está quitando la máscara. Tony Curtis, Al final. Kirk Douglas, al final de la película, Tony Curtis, estamos viendo aquí Kirk Douglas, Robert Mitchum, Burt Lancaster y no sé quién, George Scott. No, y es no sé quién, son Kirk Douglas, Frank Sinatra, Burt Lancaster y Robert Mitchum. Mira, este por ejemplo, es Burt Lancaster. Sí, es que se intuye en el... No son los protagonistas de la película, pero tú ves la película, ves esos personajes que no sabes quién son, una señora y tal, y al final de la película te destripan quién era esa señora en realidad. Es decir, cuando tú vas al cine y ves el cartel, ves que es una película de Burt Lancaster y dices, si no he visto a Burt Lancaster en toda la película, pero al final son personajes secundarios que, mira, este es Robert Mitchum, por ejemplo. Que Imagínate el cine. Imagínate el cine cuando descubres, ¿no? que de repente son esos maestros. Y claro, que sean estrellas de primer orden, porque, como decía David, el protagonista es George C. Scott. Pero estos son actores invitados que hacen estas... Pero fíjate que en América Frank Sinatra. Frank Sinatra. Tienen un sentido del espectáculo. Hoy lo vemos en programas como el de Jimmy Fallon, James Corden o el Saturday Night Live, en el que un Alec Baldwin puede estar imitando al presidente de los Estados Unidos o participando, disfrutando muchísimo, ¿no? Aquí cuesta un poquito más que los actores se lancen a hacer más comedia, ¿no? Sí, que parece como que fíjate aquí. Este es Frank Sinatra. Frank Sinatra, ni más ni menos, además de Cíngaro, o sea, más alejado de la realidad. Y realmente... Esto es muy curioso por lo que te digo, porque no era tampoco muy común que una estrella, porque la gente decía que quería ver, cuando por ejemplo Henry Fonda hizo de Lincoln en la película de John Ford, el joven Lincoln, la gente se quejó porque decía, es que no quiero ver a Lincoln, quiero ver a Henry Fonda haciendo de Lincoln, no me lo maquilléis tan bien que no parece Henry Fonda. Entonces, en esa época la gente quería ver. Claro. Esa es una de las grandes discusiones que hay en torno al mundo del cine en cuándo es una imitación o cuándo es una interpretación, ¿no? O sea, ese Truman Capote de Philip Seymour Hoffman, que es magistral, u otras que hemos visto, el Nixon que hizo en Fox Nixon, me parece que la o Daniel Day-Lewis haciendo de Lincoln. Increíble, ¿no? Al final, ¿qué dices? ¿Eso cuánto tiene de imitación? Yo lo hablaba mucho con Javier Bardem cuando él hizo de Ramón Sampedro en Mar Adentro. Y entonces él me decía una cosa que os voy a confesar, que él que me dice, yo quería llamarte para que me enseñaras a hacer el personaje de Ramón Sampedro, y me dio vergüenza. Me decía, ¿cómo le voy a llamar yo a este que me va a mandar a paseo? Y yo decía, ¿pero por qué no me llamaste, Javier? Sí, me hubiera parecido. Y de hecho, lo hago a veces. He hecho algún coach para interpretar y para recrear algunos personajes de la vida real, ¿no? La vinculación de Carlos Latre con el cine. Un actor, Sir Alec Guinness, Wow. En 8 personajes diferentes en una soberbia comedia, 8 sentencias de muerte. Es un alarde actoral. De hecho, Robert Hammer, cuando le manda el guión a Alec Guinness, estaba pensando en 4 papeles. Y entonces a Alec Guinness le hizo tanta gracia que le dijo, no quiero 4, quiero los 8. No. Pero estás loco, ¿qué vas a hacer? Pero lo bordó porque realmente son los 8 miembros de una familia que van siendo liquidados en un ajuste de cuentas, una maravillosa comedia negra
donde pues interpretaba un montón, pues eso, un capitán de un barco, un almirante, una señora que pues han dejado ahí una herencia pendiente y claro, Dennis Price tiene un plan maestro para terminar con ellos. Aquí es interesante, que puede ser una reflexión interesante para compartirla con Carlos, y es que el propio Alec Guinness se resintió, dice, hay que andar con cuidado porque había momentos en que no sabía por dónde me andaba, incluso psicológicamente, ¿no? Una entrevista que hace en Collier's Magazine, el 52, dice, tiene tanto personaje sobre mí un efecto perturbador. Claro, o sea, que también hay que tener, ¿verdad, Carlos?, una especie de, bueno, saber por dónde andamos. Yo siempre digo que cuando te pasas haciendo un personaje durante mucho tiempo, luego tienes que tener un proceso como de despresurización, ¿no? Eso es. Para que se vaya un poco el personaje, porque cambias hasta la psique. O sea, yo reconozco que cuando hago según qué personajes, cambias la manera de pensar. Fernando Fernán Gómez, por ejemplo. Bueno, la forma de hablar de Fernando Fernán Gómez es ya desde una forma diferente, las S son diferentes, la cadencia es diferente, la forma de mirar y la forma de actuar, la musicalidad que tiene a la hora de hablar es muy concreta y usted lo sabe. Absolutamente de acuerdo, querido Carlos. Uno de los grandes genios del cine que has querido y que homenajeas con brillantez en todas las interpretaciones, porque bueno, Fernando Fernán Gómez ha sido uno de los mejores cineastas en toda su extensión, como también José Sacristán, otro de los grandes que también has querido recordar aquí en esta... Es que al final yo siempre he querido homenajear a... Me pongo un poco en la voz de Pepe Sacristán, ¿no? El homenaje a los grandes de la comedia, ¿no? Esos grandes cómicos que luego han tornado en grandes actores dramáticos, ¿no? Eso es muy común en Estados Unidos y aquí parece que se ha denostado un poco la comedia y se denosta un poco la comedia, y creo que somos una de las fuentes más grandes de comedia del mundo, con más disciplinas artísticas, con más disciplinas cómicas, ¿no? Y con grandes de la comedia que ahora por fin se reconocen, pero tanto se ha hablado como peyorativamente del landismo o de estos actores como Sazatornil, Fernán Gómez, Luis Ortiz, todos los hijos de Berlanga, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que yo reivindico mucho esa interpretación. Fíjate que pasaba como los grandes artistas de la música. Tú sabías perfectamente la personalidad de Fernán Gómez, de Sazatornil, de López Vázquez, ¿no? Con aquellas películas y de Antonio Ozores o incluso de Pajares y Esteso, que también hicieron unas cuantas. Y luego yo creo que también hay actores secundarios muy buenos. Que en España yo creo que es un país riquísimo en actores secundarios. Sí. Creo que hay una especie de star system de actores secundarios. Sí. Y yo creo que muchas veces en el cine de esa época la gente iba casi más a ver los secundarios, ese adorno de los secundarios hacía que la gente fuese al cine, fuera a ver a Florinda Chico, yo qué sé, a muchos actores de estos. González, por ejemplo, Agustín González, claro, todo. Y hablando precisamente de esa capacidad camaleónica, estuvimos en el homenaje que hicimos a Jaime de Armiñán, tuvimos el honor de tener aquí a Manolo Zarzo y a Julieta Serrano, lo arriesgado que fue este papel de Mi querida señorita para un hombre que venía de la comedia. No, absoluto. Mira, es que es emocionante, es que a mí me parece emocionante, ¿no? Vamos, pasa mi despacho. Y al final... ir a la mesa. Descansas un momento y luego te incorporas, ¿eh? Sí. La voz, cómo la cambia. Mira, y luego el éxito que tuvo Mrs. Doubtfire, ¿no? Ya lo había hecho. Si nosotros, es como dicen, no, el stand-up americano, pero si nosotros teníamos a Gila desde los años, desde que éramos muy pequeñitos, ¿no? Y ya teníamos a Paco Martínez Soria y a José Luis López Vázquez. Y hay un actor, hablando de los de reparto, que cada vez que salía una película la engrandecía, Manuel Alexandre. Oh. Qué ternura despertaba este hombre y qué bien que tú te acuerdes de él. Yo me acuerdo y me encanta imitarlo porque tenía esa forma de hablar tan tierna y esa forma de interpretar tan emocionante y tan cercana, ¿verdad? Me encantaba Manuel. Y además que es soberbio actor que hacía... Soberbio. Despertaba ternura. Querido absolutamente. O personas como Chus Lampreave,
Florinda Chico, forman parte de nuestro imaginario, forman parte de nuestra vida, ¿no? Han tenido una cercanía con toda yo creo que con todas las familias españolas porque han estado en muchas películas y siempre nos han caído muy bien. Había algunos que se convirtieron luego en grandiosos actores de prestigio como Paco Raval, otro de los grandes que, aunque no era un galán, porque además con la cicatriz del accidente, pero era un personajazo. Era un personaje. Con esa forma de hablar. Carlico, me llamaba. Murciano. Murcianico, eso es. Paco era entrañable. Y además era una personalidad, es que es lo que te digo, he tenido la gran suerte de conocer a muchos de estos actores, ¿no? De trabajar con Tony LeBlanc, de conocer a Paco Raval, a Sancho Gracia, a tantos y tantos, ¿no? Y Paco era, como Asunción, Asunción Balaguer era adorable, era absolutamente adorable y muy querida, o actrices como María Galeana, que de repente son tan personas y con una energía tan buena que es maravilloso tener la oportunidad de no solo trabajar, sino de conocerles, ¿no? Andrés Pajares, otro de los grandes, gran amigo del programa, hace poquito estuvo aquí. Gavino, míralo ahí. Yo creo que yo siempre lo comparo, porque ya sabéis que yo soy de una formación muy americana en cuanto a la concepción del show business, la concepción del entretenimiento. Ellos tienen el entretenimiento por ley, ¿no? Lo tienen metido en el ADN. Y creo que muchos de estos artistas, ¿no? Paco Raval o el propio Andrés Pajares, si hubiera estado en Estados Unidos probablemente sería uno de los grandes del cine, ¿no? Creo que era un grandísimo actor, bueno, es un grandísimo actor, sí, porque vive y muy bien. Y muy querido, y muy además. Querido, pero era maravilloso. Nosotros nos estamos postulando el grupo de amigos para que le den ya el Goya de honor. Hombre, por favor. Que se lo merece. Pero que le tienen que dar, oye, a Andrés, ¿verdad? Claro. Que es un tipo grande, ¿verdad? A mí me encanta. Esta película la reivindica él como una de las mejores que ha hecho Buana. Es uno de los grandes. Pero es que él es muy grande también en esas películas que a veces son despreciadas, pero que está igual de bien trabajando en esas. Es decir, es un gran actor en todas las películas. Y todas las películas tienen su momento. Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que nos empeñamos en que todas las películas sean importantísimas, claro, y que sean vitales y que, claro, nos lleguen al alma. Pero siempre hablamos de Hay Carmela, pero son entretenimiento puro y duro, ¿no? Y que refleja la época de los vingueros, refleja la España. Pero es que es un gran actor en Los Vingueros, es muy buen actor. Total. Hablando, estaremos horas con don Carlos, tenemos que ir avanzando y hablando de estos actores que de repente apuestan por hacer algo desubicados de su entorno. Por ejemplo, James Cagney en El hombre de las mil caras. Yo he cogido esta película, El hombre de las mil caras, porque alguna vez a nuestro invitado se le ha escrito así, como El hombre de las mil caras, pero el originario hombre de las mil caras era Lon Chaney, que era este actor de cine mudo, al que interpreta James Cagney en esta película, en este biopic de Joseph Pevney, que a mí es uno de los biopics que más me ha gustado de todos los que he visto, y que homenajea, como digo, a Lon Chaney, que era un actor que, fíjate, era hijo de madre y padre sordomudos, había desarrollado una mímica increíble por esta razón, y llegaba a deformar su cuerpo, fíjate hasta dónde llegaba su afán de imitar, llegaba a deformar su cuerpo para poder hacer todos estos personajes. Hizo el fantasma de la ópera, hizo el jorobado de Notre Dame, y tenía ese maletín famoso que era el maletín de Lon Chaney, que lo hacía él tenía sus propios potingues para poder Qué buen nombre para una película, o para un libro, el maletín de Lon Chaney. Y que al final él decía que reivindicaba la belleza de lo deforme. En una época en la cual la gente que nacía con algún tipo de deformidad era ocultada, muchas veces en pueblos y demás, él abogaba por esto y normalizó, por así decirlo, estas figuras que en esa época estarán poco menos que caídas en el ostracismo. Y él fue un hombre que abogó siempre por eso, y yo creo que esa película, El hombre de las mil caras, que es una gran película con James Cagney interpretándolo, es muy recomendable para ver la historia de este hombre. Más de una vez la hemos traído al programa. Como traemos un personaje que le encanta a Carlos Latre, que es Peter Sellers. Aquí en una película muy particular que has cogido, David. Sí, porque en esta película le tenéis. Es que es en su cara ya lo era. Es que es maravilloso. Fíjate, cuando él era muy amigo y era un fan de Alec Guinness, de la que acabamos de hablar, ¿verdad? De 8 sentencias de muerte. Y el reto de él era superar al maestro. Entonces aquí en esta película, que es un golpe de gracia, es una producción británica que luego iba a distribuir la Columbia en Estados Unidos, hace 3 personajes muy emparentados con ese universo de la comedia inglesa, comedias Ealing,
pero además aquí es un precursor, fíjate, de la participación de Peter Sellers en Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, que sería 4 o 5 años después, porque también habla de la bomba atómica, de los países estúpidos que aprietan el botón rojo, y es un pequeño condado de los Alpes que le plantea una guerra a Estados Unidos, nada menos, y entonces les disfrazan de hombres medievales. Era camaleónico. Como... Era muy camaleónico, y es, bueno, todo un deleite ver un golpe de gracia con Peter Sellers en todos estos papeles, imitando a su vez a su maestro Alec Guinness, es decir, es imitación en múltiples papeles de su maestro que había interpretado en múltiples papeles. Es maravilloso. Yo solo quiero imaginar una película con Peter Sellers y Carlos Latre, Wow. lo que hubiera sido. Yo tengo un gran cariño hacia Peter Sellers porque mi vida está marcada por una persona que es Chicho Ibáñez Serrador, el gran Narciso Maestro. Ibáñez Serrador. Cuando yo empezaba en Crónicas Marcianas con Sardá, Chicho me veía en televisión y les envió una carta diciéndole a Javier y a Toni Cruz y a Mainal, los productores ejecutivos de Crónicas Marcianas, que aquel chaval que tenía en el programa era un diamante en bruto, que creía que también había empezado en la radio y que le recordaba a un actor que era un brillante imitador y un gran creador de personajes, que era Peter Sellers. Y entonces le pedía a Javier, con toda humildad, que me cuidara, que tenía un diamante en bruto al que tenía que cuidar, que le cuidara y que pusiera su nombre, que yo merecía tener un nombre en televisión y que todo el mundo supiera que me llamaba Carlos Latre. O sea, imagínate. Cuando te lo dijo tan joven, sería para ti un... Imagínate, claro. Chicho en su casa que decide escribir una carta porque te ha visto y cree que tienes un potencial enorme y claro, desde entonces la verdad es que tuve una relación con Chicho maravillosa, se convirtió en un gurú y en consejero y tuvimos jornadas de largas conversaciones que... Buah, Aquí en esta casa es Dios. Hombre, Chicho Ibáñez Serrador, todos aquí hemos y en todos lados. ¿Tú no llegaste a hacer nada con él o sí? No. Pero Ya estaba muy me dio en- muchísimos consejos y hablamos muchísimo, la verdad. Seguimos con una película que nos ha escogido Carlos Latre, que es Forrest Gump. Sí. Porque Tom Hanks es un grandioso actor, pero sacó Enorme. esta película... Que también venía de la comedia, y de la comedia de los 80 americana como Vic y otras grandes películas, ¿no? Pero en Forrest Gump creo que desarrolla una interpretación espectacular. El otro día estaba viendo una entrevista que hizo para el programa de Graham Norton en Inglaterra y hablaba de cómo desarrolló el papel de Forrest Gump, y era gracias al niño que hace de Forrest Gump. El niño que hacía de Forrest Gump hablaba de verdad así. Y entonces me dice, mira, te vamos a presentar al niño para que luego puedas desarrollar un poco, para que el niño aprenda cómo vas a hacer tú el papel. Y dice, no, yo voy a hacer el papel como va a hacer, como habla el propio niño. Y entonces empezó a hacer ese papel, ¿no? Forrest Gump me parece un canto a las buenas personas. A la bondad, un repaso por la historia de una manera brillante, tiene humor, tiene delicadeza, tiene interpretaciones magistrales. Una gran película. A mí me parece una película de esas que puedes ver 5, 6, 7 veces y que sigues descubriendo pequeños detalles en cada una de las veces que lo ves. Ha envejecido muy bien porque Muy bien. es una historia muy bien contada y sobre todo muy bien interpretada. Absolutamente. Guillermo, has traído una película muy curiosa, Kid in Hollywood. Shirley Temple y George Smith. Explícanos aquí. He traído esto en representación a lo que en los años 30 era una serie de cortos que se exhibían en los cines, que era Baby Burlesque, se llamaba. Y lo que hacían eran niños pequeños, de entre 5, muy pequeños, de 5, como mucho tendrían 10 años, interpretaban las películas de éxito. Tarzán. En este caso estamos viendo a Shirley Temple haciendo de Marlene Dietrich en El Ángel, en El Ángel Azul, sí, o La Venus Rubia, creo que es más contigo. Esto, claro, era muy perturbador y visto hoy en día nos hace sentir incómodos, porque, claro, son niñas muy pequeñas haciendo de Mae West, haciendo de... Y entonces es Era una un lluvia cosa... de estrellas profesional. Sí. Y luego salen los niños dándose besos en la boca pequeños. Es decir, era una cosa que hoy en día no creo que estuviese permitido. De hecho, estas películas estuvieron prohibidas mucho tiempo y en los años 70 se reestrenaban, seguían teniendo mucho éxito y decían los propietarios de los cines que había gente de muy mala reputación yendo a verla. Pero lo curioso que tiene, Shirley Temple salió de aquí, se la descubrieron de estos Baby Burlesque. En este caso, el que he cogido este episodio es una niña que quiere ser actriz y tiene que hablar con los productores
productores, que son otros niños con pañales, y entonces el director va en pañales con un... Con bigotito, todos se van en sí. pañales. De hecho, veis que ella lleva el alfiler del pañal ahí. ¿No veis? Este es el técnico, Está buenísima esta este es el película. técnico de sonido. Todos eran niños, ¿no veis? Todos van en pañales, pero son el director. Y tenía mucha gracia. Y eran los éxitos del momento interpretados por niños, imitados por niños. Qué bueno. Bueno, la pureza de la visión infantil a la hora Absolutamente. de escoger. Bueno, grandísima película a tener en cuenta. Gracias por esta recomendación. Y repite por segunda semana consecutiva Jerry Lewis, en este caso haciendo ¿cuántos personajes en Las joyas de la familia? Bueno, hace 7, uno menos que el récord que lo ostenta Alec Guinness, pero me gusta esta comedia porque es muy introspectiva, porque el propio Jerry Lewis se revisa a sí mismo en toda su carrera, todos los papeles que había hecho. Por ejemplo, aparece el profesor chiflado transformado en una especie de fotógrafo de modas con las gafas, etcétera, y aquí estamos viendo una imitación de un Sherlock Holmes muy patoso. El caso es que esos 8 personajes, el único que es serio es el que interpreta él a sí mismo como un chofer y no se disfraza ni nada de nada. El guión está coescrito por Bill Richmond, es la última colaboración que hace con la Paramount, y todos esos gags ahí lo tenemos con esa jovencísima actriz que es Donna Butterworth. Hay papeles para Ann Baxter también, para Sebastian Cabot, y es interesante como tratamiento, pues incluso psicológico, porque él va desintegrándose como cómico uno a uno. De hecho, bueno, van muriendo todos los personajes o accidentándose, los liquida. Tratamiento Los quitan, ¿eh? psicológico el que tenían que tener los directores de los hermanos Marx, Guau. un grupo que te encanta y hemos... Déjame que haga un inciso sobre Jerry Lewis, que me encantaba, la curiosidad que no sé si sabrán nuestros espectadores, pero es el creador del combo. O sea, Jerry Lewis creó el famoso combo, que es la televisión que tenían los directores para luego revisar las tomas, porque como él se autodirigía, era la manera de revisar cada una de las tomas que había hecho, y lo inventó él, que es maravilloso. Bueno, los hermanos Marx, que te he interrumpido. Fantástico. No, por Dios, ese matiz es muy importantísimo. Es que estaba pidiendo paso Groucho Marx. Hemos cogido Sopa de Ganso, pero toda la filmografía de ellos... Espectacular. Lo que hubiera sido participar como actor de reparto en la película, salir desquiciado. Un sueño. Y uno de mis sueños, precisamente, ya no como actor, ni como imitador, ni como showman, sino como productor, es llevar al teatro alguna de las películas de los hermanos Marx. Ya sabes que muchas procedían del teatro. Sí, totalmente. Es que Animal Crackers. Es que son absolutamente teatrales, ¿no? Una Los noche en la ópera, diálogos. los diálogos, una noche en la ópera se podría perfectamente llevar al teatro. Una noche en la ópera se les montó una obra de teatro sobre la película para que en el escenario, cuando se reía la gente, poder llevarlo a la película. Es decir, se les hizo una obra de teatro especial con el argumento de la película, se llevó al teatro, el productor Irving Thalberg lo hizo, para que vieran las reacciones, y con lo que la gente se reía es con lo que se quedaron para es maravilloso. Son muy grandes. Son muy grandes. Además, eternos, ¿eh? Ya pueden pasar siglos que los hermanos Marx van a estar ahí. Como cambiando de época, pero los Monty Python. Hemos cogido los Caballeros de la Mesa Cuadrada porque después vendría La vida de Brian, pero esta es la primera de tan absurdo y donde hacen todos los personajes ellos. Total. Es maravilloso esto. Bueno, fíjate que los Monty Python son los grandes creadores a través de Flying Circus, que era un programa que hacían en la BBC, de grandes gags, personajes, historias, sketches. Cantaban, bailaban, son maestros en todo. Y a mí me encantaba que luego pudieran llevar todo esto no solo al cine, sino al teatro actual. O sea, al teatro musical actual, y que sigue estando de plena vigencia, y que son, unos maestros absolutos. Y las caracterizaciones, porque aparte de que eran magníficos actores... Y la valentía que tenían. Sí. Había una valentía y un desparpajo y un... Y la crítica social que hacían como intelectuales que eran de Oxford. Es decir, todas sus películas critican en los estamentos sociales, la iglesia. Sí. La Monty Python va a estar como los hermanos Marx, salvando las distancias, eternos, porque dentro de 50 años se seguirán recordando estas grandes películas, como se siguen recordando tantas grandes películas de estos personajes que hemos querido homenajear así muy por encima, porque no tenemos mucho tiempo para más, y queremos hablar con Carlos sobre el arte de actuar
en escena. 25 años en escena, Carlos, y nosotros queremos hacerte un pequeño regalo, porque... ¿En serio? Bueno... Pero qué bonito. Es que hemos pensado que mejor que Fernando Corella, que es nuestro ilustrador del programa, un excelente compañero periodista, ha querido en 4 trazos, te lo regalamos, tener este detallito del programa Secuencias. Me encanta. Para Carlos Latre, está tu pueblo, Está mi Castellón, mi... tus tenis, tus bambas. Siempre, siempre. Y, jo, qué bien, muchas gracias, qué maravilla, qué maravilla. Este Oye, es el feliz, feliz. Y sobre todo sonriente, que es lo que más, ¿no?, llama la atención de Carlos Latre. Mira, mi frase de cabecera, ¿no? Mi frase que yo siempre repito cuando acabo mis espectáculos o mis shows o mis programas es que pase lo que pase, no dejemos de reír. Porque nada es tan terrible como para que no haya una sonrisa. En cualquier situación dramática, tú fíjate que siempre hay alguna situación cómica y que de algún momento negativo se puede sacar uno positivo, ¿no? Creo que es importante la comedia, creo que es importante reivindicar la comedia, no dejar de reír y que sea una forma de vida. ¿Y qué te gusta más, el escenario o la tele? Es diferente, son disciplinas completamente diferentes. A mí me gusta el escenario. El escenario es lo que te da el público en directo, ¿no? Pero la televisión tiene una inmediatez, tiene un nervio, que digo yo, ¿no? Una repercusión y una capacidad de llegada, de impacto, que es inigualable, inigualable. Yo soy hijo de la radio, soy hijo de la tele y luego posteriormente del teatro. Pero en todas y cada una de esas disciplinas disfruto muchísimo. Y sobre todo gran amante del cine, que eso se ve. Me encanta, pero además tengo que reivindicar aquí una figura importantísima, que es la figura de mi mujer, Yolanda Marcos, claro, que ella no es que sea, además es periodista especializada en cinematografía y es la que ella me ha ayudado a aprender. O sea, me ha enseñado esos grandes clásicos. Yo recuerdo noches en mi casa que gritábamos con nuestro VHS, gritábamos ¡clásico, clásico! Y con el maestro Garci. Totalmente, claro. totalmente. Qué bueno, qué Así bueno. que Claro, quería Yolanda. reivindicar la figura de Yolanda, que ha sido tan importante cinematográficamente en mi vida. Y personalmente el trato que tenemos con ella como profesionales es excelente. Sí. Enhorabuena también por tener esa grandísima mujer a tu lado. Bueno, hablando de cine, Cibeles de Cine hasta el 12 de septiembre es una propuesta maravillosa que hay en la Casa de Cristal, ahí al lado del Ayuntamiento, en pleno centro de Madrid, un cine de verano donde este año se reivindica con más de 75 películas. El cartel, además, es la edición, conmemora el 70 aniversario de La Ley del Silencio. Y se pueden ver ahí películas magistrales, especialmente esta que hemos dicho de Elia Kazan, pero pueden ver películas como El Especialista, Mad Max también, Siempre nos quedará mañana. Bueno, muchísimas películas. Y sobre todo hay una que nos había escogido también nuestro amigo, que es Cinema Paradiso. Sí. El mejor canto al cine o a las salas de cine que ha dado. Esta película, que nos sigue emocionando y haciendo llorar, tú has querido también hoy hacerle un homenaje. Porque, mira, creo que es importantísimo no dejar de soñar. Y no dejar de... Y el cine nos lleva a sitios a los que probablemente nunca podremos llegar, ¿no? Y creo que es importantísimo varias cosas. La primera, tener la visión de un niño, no dejar de ser niños, no dejar de soñar y no dejar de ilusionarse, ¿no? De ver cine, de apasionarse y que continúe la creatividad, que continúe, que esa secuencia, que esas secuencias no paren nunca, ¿no? Creo que es importantísimo que ahora que estamos viviendo una mala época de las salas de cine, lo reivindiquemos al máximo. Creo que es muy bonito ir al cine y que tiene que seguir siendo para nuestros hijos, nietos y todos los que vengan la magia del cine y el sueño del cine. Pues con ese deseo nos quedamos, ¿no? Es que no se puede acabar mejor un programa que con el deseo de Carlos Latre. Ha sido un honor y un placer de tenerte. verdad. Ven más a menudo a hablar de cine, que han quedado muchas películas. Me encantaría, Peter. me Pues encantaría. Hecho, Te Un traes placer. a todos tus amigos. Claro que sí, hecho. Muchísimas gracias. Enhorabuena por esos 25 años. Gracias. Que disfrutes de Fernán Gómez. Fernán Gómez, que me habéis regalado un libro Un libro de maravilloso. Notorious, maravilloso. Maravilloso, de verdad. Gracias de corazón. Pues muchas gracias. Saluda a Yolanda de nuestra parte también. Un placer. Guillermo Almori, hasta la semana que viene. Hasta la Creo que semana hemos que hecho un viene. repaso muy bonito y además has traído películas muy interesantes que desconocíamos. David Felipe Arranz. Un placer. Y pero nos vamos a ir con una canción de Eric Clapton, que está en una película que le encanta, que es Goodfellas, uno de los nuestros, con el deseo de que vayan al cine, a ver buen cine de Carlos, con la compañía de Carlos Latre. La semana que viene más cine aquí en Secuencias de 24, uno de los nuestros, Carlos Latre.